Cuba enfrenta un creciente énfasis en la raza y la identidad de tanto dentro como fuera de la isla. En el año 2002, el gobierno cubano y analistas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimaron que de los cubanos que viven en la isla, más del 70% son de ascendencia africana. Para este video nos centraremos en solo la población afrocubana, a comprender los problemas de racismo que afectan a cómo se identifican los miembros del grupo. Nos centraremos en la historia y las raíces del racismo. Mejor entienden las cuestiones de la identidad en la Cuba actual. La cuestión de racismo creo que puede rastrearse ya en la época colonial en Cuba. La historia colonial de Cuba comenzó con la llegada de Colón en 1492 a la costa oriental de Cuba. A principios del siglo XVI, otro conquistador con el nombre Diego Velázquez de Segovia, España, llegó a Cuba. Marca el comienzo de la larga historia de Cuba con esclavitud. Aunque los indígenas fueron los primeros esclavos en tierra cubana, ya no era el caso, como una mayoría murió a causa de ser afectados por las enfermedades que los españoles trajeron. A partir de año 1526, los africanos de las regiones principalmente de Níger-Congo de África del Oeste, Songhasi del Sur y el noreste de Sudán y Himato-Semitic de noreste de África y Sudán Central y Occidental eran considerados esclavos suplementarios. Sin embargo, debido a la muerte de gran parte de los indios nativos, los esclavos suplementos pronto se convirtió en la principal fuente de mano de obra. En los años siguientes, la población africana enfrentado muchas luchas y entre ellos era el tema de identidad, la libertad religiosa y la lucha política que condujo a la unificación de los distintos grupos africanos a un grupo, los afrocubanos. El proceso de unificación no fue fácil. Documentos históricos muestran que al principio hubo gran lucha sobre el estado y la identidad cultural dentro de los grupos de esclavos africanos. Sin embargo, afrocubanos eventualmente comenzaron a calibrar ellos mismos en los patrones emergentes de distintas culturales de afrocubanos. Como Peter Marduk informa en su ensayo Afro-Cuban Identity in Pre-Revolutionary Cuba, The Dynamic Ethnic, la unidad en el grupo no vino fácilmente, razón por la cual identifican los afrocubanos con subgrupos más específicos de la población afrocubana en general. Había varios grupos étnicos importantes como el Luchimi, Congo y Carabali. Gran parte de la forma futura de la cultura afrocubana tendría lugar alrededor de estas tres historias étnicas dominantes. Las restricciones a la práctica de algunas de las religiones africanas nativas creó nuevas religiones como santería. Hubo una unidad de ciertas creencias espirituales entre poblaciones africanas, como existe un ser supremo que creó el universo. Santería
incluye la adoración de santos cristianos como dietas de origen africanos como Olofin, Dios Oruba y infunde cada uno con conceptos africanos de misticismo, poder y influencia terrenal. El nuevo nivel de unidad entre la población afrocubana fue la fuerza cuando los problemas comenzaron a aumentar. Afrocubanos fueron muy activos en la política desde temprano, revueltas de esclavos a través del movimiento de independencia y después de la intervención de Estados Unidos. A veces lucharon junto a los cubanos blancos, a veces a los blancos y a veces contra sí mismos. No solo la sociedad afrocubana cambió el carácter de la política cubana, sino represión y lucha política cambiaron el carácter de la sociedad afrocubana. Otro tema importante en aumento durante este periodo fue la división de clases. En la historia del país, en cada vuelta los intentos de los negros a participar en la sociedad cubana se encontraron con resistencia. A principios del siglo XX, Cuba se convirtió en un estado independiente, pero los negros en Cuba todavía se encontraron viviendo en una vida invisible. Después de 4 siglos de vida por separado de los blancos, rituales y religiones únicas estaban profundamente agregados en la vida de los afrocubanos. El racismo es un gran problema en Cuba. Hoy en día, Cuba es conflicto afectado cuando se trata de la discriminación racial a través de ejemplos sistemáticos de ciertos grupos raciales por la policía, así como la exclusión de posiciones de gobierno y los medios de comunicación. Uno de los grupos para enfrentar la mayor cantidad de discriminación es la población de afrocubanos, porque los afrocubanos han sido tradicionalmente dependientes sobre las acciones del Estado por oportunidades económicas y sociales. Muchos han reportado sentimientos de ansiedad si se verán obligados a volver a sus viejos papeles antes de la Revolución de 1959. Aunque la visión de Martí sigue siendo incumplido desde la década 1990, el gobierno de Cuba ha tomado importantes pasos para convertir su sueño en una realidad.